¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Buenos días, hoy es lunes, es 13 de enero y tenemos un montón de noticias encima de la mesa con novedades jugosas sobre cómo viene hoy el día. Vamos a comenzar con nuestro periódico, con el Es Diario. Van a ver la portada que tenemos y el tema con David Sánchez Castejón, o respetando la forma en la que él se autodenomina, David Azagra, en el banquillo, en su comparecencia de la semana pasada ante el juez. Y esta noticia que hemos destacado: el currículum del hermano de Pedro Sánchez bajo sospecha. ¿Infló sus méritos David Sánchez? Esta es nuestra pregunta y nuestro titular. Festivales inexistentes que supuestamente dirigió o direcciones de orquesta que nunca realizó. El pariente del presidente del gobierno levanta dudas tras declarar no conocer la oficina de Badajoz, que supuestamente le daba trabajo. Así es como titulamos hoy en Es Diario. Por cierto, que en el día de ayer, domingo, esta exclusiva total de Francisco Mercado, Sánchez Ábalos sobre Delcy Rodríguez, la polémica vicepresidenta de Venezuela. Fue positivo. Evitaste un Cristo diplomático. Esto supuestamente se lo habría dicho el presidente del gobierno a su en aquel momento superministro y el encargado de gestionar ese extraño viaje de enero del 2020, hace ahora 5 años, de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España, y esa extraña y misteriosa estancia en el aeropuerto de Barajas, hasta el punto de que ese oscuro asunto puede estar condicionando, según los analistas, esta toma de posición tan ambigua, tan extraña también del gobierno español en relación con todo lo que está ocurriendo estos días en Venezuela, y el no reconocimiento claro y la ambigüedad de Sánchez a la hora de mirar para otro lado sobre el escándalo venezolano y esa toma de posesión fraudulenta del dictador Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, como saben, es su vicepresidenta, es una de las mujeres que más poder tienen en el régimen chavista de Venezuela. Continuamos con el repaso a la prensa. Lo que van a ver ahora es el OK Diario. Van a ver la portada: Sánchez encarga a la empresa de Elon Musk la puesta en órbita de un satélite espía tras llamarle ultraderechista. Es el asunto que destaca en su portada el OK Diario, y la polémica sobre los bulos o los supuestos servicios que esta red social, antes Twitter, ahora X, hace a los grupos ultraderechistas. Bueno, pues esta es la noticia de OK Diario. Sánchez obsesionado con esta red social hasta el punto de encargar la puesta en órbita de un satélite espía por llamarle ultraderechista. Bien, seguiremos pendientes de este asunto, también de otros, como el que destaca el diario El Confidencial. Torres ordenó pagar 11,8 millones a la trama solo 8 días después de que mediara Koldo. Un asunto de alcance que destaca El Confidencial. Una información de José María Olmo: correos descubiertos por la UCO, por la Unidad Central Operativa, demuestran la implicación de Koldo en los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias y prueban que Ángel Víctor Torres ordenó pagar a la red justo tras su intervención. El asunto del Confidencial que hoy también nos ocupará. Y también en The Objective el asunto de la trama Koldo, de la trama Ábalos, de la trama Aldama, de la trama, en definitiva. Koldo se vio 13 veces con las empresas que luego ganaron un megacontrato de Adif, una novedad que destaca el periódico The Objective en relación con la supuesta corrección y corrupción que rodeó a José Luis Ábalos, que medió Koldo, que también intervino Aldama, pues para conseguir en este caso contrataciones, en este caso de la empresa ferroviaria Adif. Vamos ahora ya con los periódicos tradicionales, con los periódicos de papel. Van a ver la portada de El ABC. El Partido Popular bajará los impuestos de la vivienda usada a los jóvenes. El tema vivienda, preocupación número 1 de los españoles, y el Partido Popular, que ha pasado este fin de semana a la ofensiva con sus propuestas en materia de vivienda para intentar que esto no sea un bien imposible de adquirir para buena parte de la población española, especialmente para los más jóvenes, que no se pueden plantear ni un solo proyecto de vida mínimamente serio, porque para empezar no hay forma de comprar, pero tampoco de alquilar una vivienda, sobre todo en las grandes ciudades. Pero ojo, también un problema que está afectando y mucho a las zonas
rurales de España. El ABC apuesta por este tema, apuesta también por la fotografía de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, en los actos de este fin de semana centrados en la presentación de sus proyectos y sus propuestas de vivienda. También un titular abajo, en la portada de ABC, referido al PSOE, dice que Ferraz teme que coja fuerza un sector crítico del PSOE liderado por García Paje, Extremadura y Aragón. El tema del ABC de los críticos, que cada vez están más críticos, valga la redundancia, dentro del Partido Socialista en relación con las políticas de Pedro Sánchez. Ese sector, según ABC, estaría liderado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. En el diario El Mundo, información también política, de las tensiones políticas que afectan al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Este es el titular: Junts afea al PSOE que la ley Begoña vulnere la Constitución. ¿Qué queremos decir con lo de ley Begoña? Así se ha titulado ya y así se está denominando. La ley Begoña es esa ley de la que les hablábamos el pasado viernes, esa propuesta del Partido Socialista en el Congreso que pretende limitar lo que ellos denominan las acciones judiciales abusivas, es decir, las acciones populares. Bueno, esto ya se ha bautizado como la ley Begoña porque se entiende, se interpreta que lo que pretende el Partido Socialista con esta ley sobre todo es mermar la capacidad judicial de casos que afectan al entorno del presidente del gobierno, el más llamativo desde luego el que tiene que ver con su propia mujer, con Begoña Gómez. Así que esta es la información que aporta El Mundo, que los de Junts, los de Puigdemont, que ya han roto la disciplina de la coalición progresista, de la llamada coalición progresista en varios temas, también se podrían estar planteando romperla en la votación de esta propuesta del Partido Socialista. Y por último, el diario El País. El País tiene esta información: Sánchez y Feijóo presentan modelos contrapuestos ante la crisis de la vivienda. Ya digo que la vivienda va a ser uno de los temas estrella en los próximos meses y desde luego un tema que afecta y que toca, este sí que impacta de lleno, no en la Moncloa, sino en los bolsillos de los españoles que no ven la forma de poder adquirir una vivienda, un tema de primer orden del que deberían preocuparse de forma prioritaria nuestros representantes políticos. Desde luego hay modelos, como destaca hoy El País, totalmente contrapuestos: lo que propone el Partido Popular, lo que ayer expresó Alberto Núñez Feijóo y lo que propone el Partido Socialista, que más o menos es lo que está llevando a la práctica, con alguna modificación de cara al futuro, el propio gobierno de Sánchez. Y la foto de portada para la goleada que le metió ayer el Barça al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, una auténtica goleada que volvió a dejar en evidencia que, a pesar de alguna resurrección, el equipo de Ancelotti, el equipo blanco, no está desde luego este año en el nivel que nos acostumbraba en años anteriores. La Supercopa de España para el Barcelona y nosotros con un montón de noticias encima de la mesa. Se quedan ahora con el editorial. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez? Amigos de Es Diario, esta es la pregunta que hoy nos hacemos en nuestro editorial, en el editorial de nuestro periódico. Se escuchan a menudo expresiones que se refieren a Pedro Sánchez del tipo de: es capaz absolutamente de todo, vendería a su madre si es necesario, no tiene límites. Pueden parecer frases hechas, pero a la luz de los acontecimientos que vamos sabiendo, que vamos conociendo, cada vez parece más claro que son solo una descripción de la realidad, así de claro. Ya fue capaz de comprar su propia investidura con una ley de amnistía inconstitucional a todas luces, negociada en el extranjero con un prófugo de la justicia, con Carles Puigdemont. Parecía imposible, pero lo hizo, y además presume de ello. El ministro Félix Bolaños llegó a felicitarse a sí mismo por esa aprobación de esa amnistía que hasta unos meses antes tildaba Bolaños de contraria a la Constitución. En esas estamos. Sánchez fue capaz también de prometerle a Esquerra Republicana de Cataluña un concierto económico del Estado con Cataluña
al estilo del Concierto Económico Vasco para comprar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat Catalana. Y ahora, acorralado por la corrupción, ha sido también capaz de presentar una proposición de ley que pretende anular las investigaciones contra su esposa, contra Begoña Gómez y contra su hermano, el músico David Sánchez Castejón, al que le gusta llamarse David Azágara. Estas son sus tropelías, son solamente algunas de sus tropelías. Ante alguien así solo cabe preguntarse hasta dónde está dispuesto a llegar para conservar el poder. Y la respuesta es muy clara, literalmente a donde haga falta, a donde haga falta. De hecho, cuando sus propios compañeros del Partido Socialista lo echaron de la Secretaría General del partido, Sánchez intentó un pucherazo, así como lo escuchan, un pucherazo colocando una amañada detrás de una cortina, como se suele decir, según se publicó entonces en los medios de comunicación, sin pretender establecer una comparación directa. Según cuentan los psicólogos, según cuentan los que se dedican a la psicología, un psicópata que asesina no comienza su carrera de violencia matando, sino que hasta llegar a ese punto, al asesinato, va aumentando violencia y violencia y violencia y más violencia de sus actos, cada vez un poco más, hasta llegar al límite de quitarle la vida a alguien. Una vez ahí, es fácil que vuelva a repetir. Así que al presidente del gobierno le pasa algo parecido. Ha ido en aumento, ha ido aumentando la desvergüenza de sus actos de manera paulatina, pero constante. De los insultos a la amnistía para llegar a una ley que aborte todas las investigaciones judiciales que afectan a su familia y, en consecuencia, también a él mismo como persona y como presidente. Su capacidad para imaginar el mal no parece tener límites, sus ansias de poder tampoco. Así que, aunando ambas características, da miedo imaginar de lo que realmente puede llegar a ser capaz Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.